Bendecidos, gracias por conectarse a Iglesia CE Iglesia en Casa. Es una alegría reunirnos para escuchar la palabra del Señor. Quiero hoy compartir la palabra acerca de agradecimiento. Estamos en este mes de noviembre que en esta nación se festeja el Día de Acción de Gracias y quiero hoy hablar acerca de esto, cómo podemos cada día ser agradecidos por lo que Dios hace continuamente en nuestras vidas. Para eso vamos a estar utilizando dos pasajes bíblicos referente a personas donde Jesucristo hizo milagros en cada uno de ellos. Y para eso, si tienes Biblia, me gustaría que me acompañaras en el libro de Lucas, capítulo 12, capítulo 5, versículo 12. Dice la escritura de esta manera: sucedió que estando él en una de las aldeas, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por ti, por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Miramos aquí, un hombre, dice la escritura, lleno de lepra. Podemos mirar cómo la escritura habla claramente de cómo este hombre estaba en esa condición lleno de lepra. No dice que estaba leproso, porque podemos pensar, cuando dice leproso, podemos pensar que era algunas indicaciones que comenzaba la lepra en su cuerpo, pero la palabra nos dice que este hombre estaba lleno de lepra y vino hacia Jesús con una actitud humilde. Podemos decir, con un ruego humilde para que Jesús hiciera un milagro de él. Lo primero que podemos observar en este hombre leproso es que se acerca a Jesús con un ruego humilde, postrándose a los pies de Jesús y rogando, pidiendo que Jesús le sanara. Pero mire las palabras que hace y dice este leproso hacia Jesús. Unas palabras que podemos observarlas de cómo Jesús presta atención al ruego que hacemos cada uno de nosotros. Dice que este hombre se postró y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, al oír el ruego de este leproso, dice la palabra que Jesús lo miró, pero una de las cosas que miramos es que Jesús comenzó a manifestar primeramente su amor. Sabemos que en aquellos tiempos una persona que estaba llena de lepra no podía acercarse a las personas, mucho menos podían ser tocadas por las personas. Y Jesús comenzó a mostrar su amor a este leproso. Dice que lo tocó. El momento cuando esta persona o este leproso se acerca a Jesús, Jesús extiende la mano, lo toca y le dice: quiero ser limpio. Una de las cosas es que este leproso le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús mostró entonces su amor extendiendo su mano, tocándolo. Creo que por muchos años, no podemos dar un año específico o días específicos, pero por mucho tiempo este hombre quizá nunca había sentido el cariño, nunca había sentido el abrazo o el toque de alguien. Sin embargo, ahora Jesús mismo es el que extiende su mano, lo toca y le dice que él quiere para que este leproso sea limpiado. Jesús muestra su amor, pero también muestra su poder. Dice: quiero, es al decir, muestra su amor, pero también muestra su poder al decir: quiero ser limpio. Y en este instante, cuando Jesús dice: quiero ser limpio, dice que la lepra se fue de él. En ese mismo instante, él pudo mirar que al Jesús decir: quiero ser limpio, en ese mismo instante
podemos decir que fue una sanidad instantánea. Desapareció completa, instantáneamente la lepra del leproso. Y Jesús entonces le dijo, ve y muéstrate al sacerdote. Pero le dijo unas palabras: no le digas a nadie. En los pasajes nos muestra la escritura que este hombre de la alegría, del entusiasmo, de la gratitud que había en él, comenzó entonces a divulgar, comenzó a expresar esa gratitud y empezó a decir cómo él había sido sanado, de tal manera que Jesús no pudo entonces quedarse en ese lugar porque tenía algunos propósitos más, pero este hombre no pudo detener su alegría, su entusiasmo de haber recibido el milagro, de haber por mucho tiempo haber estado en esa condición y ahora mirarse que en un instante, solamente en que Jesús le dijo, quiero ser limpio, completamente fue limpio y sano de la lepra. Y no pudo contener esa alegría de verse completamente sano, y Jesús entonces no pudo hacer más milagros ahí. Cuando a veces nosotros miramos ciertas cosas y tenemos algunas experiencias con personas que le digo, hey, ¿sabes qué? No le cuentes a esto a alguien, y parece ser que le dijimos, cuéntaselo a él. Esta persona, Jesús le dijo que no le dijera a nadie, e inmediatamente fue a contar lo que Jesús había hecho. Y miramos otro pasaje casi paralelo a esto, pero en este pasaje podemos encontrar no solo ahora a un leproso, sino que podemos encontrar 10 leprosos. Y para eso vamos a ver a Lucas capítulo 17, ahí en ese mismo libro de Lucas, capítulo 17, versículo número 11. Dice la palabra: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ahora miramos otro suceso diferente, pero miramos ahora a 10 hombres leprosos que vienen hacia Jesús. Dice que cuando vinieron y vieron a Jesús, estos 10 leprosos, se pararon de lejos y alzaron su voz. Miramos cómo Jesús atendía a toda la gente. Miramos en los evangelios cómo multitudes le seguían y él tenía tiempo para atender a las multitudes, pero también tenía tiempo para atender solo a una persona. Y en este caso miramos cómo Jesús atendió también y escuchó a estos 10 leprosos. Estos 10 leprosos se pararon de lejos y alzaron su voz. Podemos decir, cuando miramos a estos 10 leprosos que se pararon de lejos y comenzaron a alzar su voz, podemos comprenderlo ahora un poco mucho mejor, porque miramos un distanciamiento físico. Sabemos que ellos no podían acercarse a las gentes, y es por eso que estos 10 leprosos alzaron la voz de lejos diciéndole a Jesús que los sanara, que tuviera misericordia de ellos. Pero miramos el distanciamiento físico. Podemos comprenderlo ahora en este tiempo que estamos viviendo de esta pandemia, que ahora hay un distanciamiento físico en cada uno de nosotros para no contagiarnos o no tener esa pandemia en nuestras vidas. Pero miramos, podemos entonces ahora comprender de una manera cómo ellos se sentían, y también cómo ellos
entendían que no podían acercarse a Jesús y es por eso que ellos alzaron su voz, pero también miramos que había un distanciamiento, no solamente físico, sino un distanciamiento social. Podemos nosotros aplicarlo en nuestra vida. Aquí se habla de distanciamiento social o distanciamiento físico. Yo creo que en los leprosos sí existía y hubo un distanciamiento físico hacia Jesús, pero no un distanciamiento social entre ellos. Entre ellos había una comunidad, había 10 leprosos y entre ellos mismos se podían ah, tenían esa comunidad entre ellos mismos, pero sí estaban lejos de la sociedad. No podían socializarse con sus parientes, con sus amigos por mucho tiempo. Así de que ahora que vienen a Jesús, pueden entonces tener esa esperanza de que Jesús podría hacer el milagro en ellos. Ellos creían que Jesús podría hacer el milagro, pero la actitud de ellos. Miramos primeramente el primer leproso que llegó con un ruego humilde y se postró humillándose a Jesús y diciéndole: Señor, si quieres puedes limpiarme. Ahora miramos a estos 10 leprosos que de lejos se paran, pero le llaman maestro y no Señor. Pero lo importante de ellos es que ellos creían que Jesús podría sanarlos y les digo: ten misericordia de nosotros. Jesús, al escucharlo, entonces cuando los vio, les dijo: mostraos a los sacerdotes. Y dice que ellos creyeron y comenzaron entonces a ir hacia los sacerdotes. Y cuando ellos iban miraba esto, cómo creyeron en Jesús. Cuando alzaron su voz y Jesús los miró y le dijo: mostraos a los sacerdotes, ellos creyeron a la palabra de Jesús. Una de las razones o lo que miro en este pasaje es que estos 10 leprosos estaban juntos, unidos, estaban unánimes, estaban en un mismo sentir y estaban creyendo que Jesús los podía sanar. Cuando estaban en esa condición, puedo mirar cómo existen ciertas cosas aún en nosotros que cuando las cosas están mal, como que existe esa comunidad y como que nos entendemos mejor. Miraba a estos 10 leprosos que mientras estaban en esa condición estaban juntos. Mientras estaban en esa condición, no veo en ellos que existía envidia o celos entre ellos. Al contrario, parecerse ser que se necesitaban más porque se sentían solos, pero al verse que tenían esa condición, ellos mismos se daban ánimos y ellos estaban continuamente juntos. Que Dios nos ayude, que no solamente cuando nosotros nos encontremos en situaciones difíciles podamos entonces estar juntos, que cuando tengamos una condición física estable, saludable y buena, o una buena posición económica, que podamos nosotros entendernos, ayudarnos mutuamente y que no exista envidias entre nosotros. Miro a estos 10 leprosos mientras estaban en esa condición. No existía entre ellos envidia, porque creo que no podían envidiarse. ¿Por qué? Porque estaban enfermos, estaban en una condición deplorable, estaban enfermos. Ahora, cuando ve a Jesús, estos hombres creen en la palabra y dice que entonces cuando Jesús le dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes, ellos fueron. Y cuando mientras iban, dice la escritura que fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a gran voz. Puedo entonces hoy dejarle esta palabra a su corazón. Dice que Jesús los envió, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y mientras ellos cuando iban rumbo al tabernáculo, en ese caminar, comenzaron a mirar que sus cuerpos poco a poco iban siendo restaurados. La lepra iba desapareciéndose poco a poco. Ahora miramos primeramente en el primer leproso una sanidad instantánea. Cuando Jesús le dijo: quiero ser limpio, la lepra se fue inmediatamente. Pero ahora en estos 10 leprosos, la lepra fue desapareciendo progresivamente. Podemos ver una sanidad progresiva. Pero lo bueno es que poniendo y teniendo la fe en Dios, que para Él nada es imposible, Jesús puede y quiere primeramente hacer su voluntad, limpiarnos, porque no es la voluntad de Dios que estemos enfermos. Él quiere y puede sanarnos.
La fe que nosotros depositamos en Él, eso nos llevará a recibir la sanidad. Pero podemos saber que puede venir la sanidad instantáneamente, pero también puede venir la sanidad progresivamente. Lo cierto es que para Jesús nada es imposible. Y cuando estos hombres iban y comenzaron a mirarse que la lepra iba desapareciendo y empezaron a mirar su cuerpo como había estado originalmente, comenzaron a sentir ese alivio y esa alegría de ver que Jesús había hecho el milagro. Pero entonces yo quiero nomás dejar estas palabras en su corazón, que cuando Jesús muestra su bondad hacia nosotros, debe existir entonces gratitud en nuestra vida. Lo que primero entonces podemos decir que es la gratitud reconoce la bondad de Dios. Es que nosotros debemos reconocer la bondad de Dios, de saber que Dios o Jesús lo que hace, lo hace bien hecho. Y debe existir entonces en nuestra vida ese reconocimiento, de reconocer de la condición en que nos encontrábamos antes. En este caso, los 10 leprosos comenzaron a mirar su condición, cómo estaban antes y cómo poco a poco comenzaron a mirar que estaban volviendo a su estado original, en una salud completa. Su cuerpo comenzó a restablecerse, a restaurarse y mirarse completamente limpios. Entonces podemos decir nosotros que debe existir el reconocer a Jesús y debe existir en nuestra vida gratitud, bondad, el reconocer la bondad de Dios. Podemos observar que estos 10 leprosos, por mucho tiempo, ellos eran hombres marginados, hombres que habían estado excluidos y humillados o que estaban sobreviviendo, pero ahora estaban viviendo una vida nueva, una etapa nueva en sus vidas. Ellos podrían ahora socializarse e integrarse a la sociedad. Debería, creo que existió esa alegría, ese contentamiento. Y es lo que hoy quiero dejarle en su corazón, que lo que Dios hace en usted o en mí, que podamos cada día reconocer la bondad de Dios en gratitud. También lo que puedo observar es que la gratitud glorifica a Dios. Miramos en este pasaje cómo dice la Escritura. Dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a gran voz a Dios. Es la gratitud glorifica a Dios. Debe existir continuamente en nuestra vida el glorificar a Dios. Este hombre, de la manera, dice que uno de ellos, que era samaritano, que también era parte de estos 10 leprosos, al mirarse que había sido sanado, volvió, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. De la misma forma que él alzó su voz al decirle a Jesús que lo sanara, ahora de esa misma forma regresa glorificando a Dios con una auténtica expresión de gratitud, gozoso, dando gloria y honra a aquel que lo había sanado. Imagínense esa alegría y ese gozo que existió en este leproso, que mirar su condición que ahora lo había sanado, viene con esa gratitud glorificando a Dios. También podemos entonces mirar que la gratitud muestra adoración. No solamente la gratitud glorifica a Dios, sino que también la gratitud en nuestra vida trae o mostramos también adoración. Dice la palabra en este pasaje que este hombre que había visto que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, pero también en el versículo 16 dice, y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este hombre era samaritano. Mirando su sanidad completa, lo que él pudo solamente hacer es ahora no solamente alzar su voz y glorificando a Dios, sino postrándose y darse en adoración a Dios. Es que no podemos nosotros expresar nuestra gratitud con palabras también. Creo que hay la manera correcta y la manera más ideal que podamos nosotros decirle al Señor y expresar nuestra gratitud es
rendirle nuestra vida a Él en adoración, porque Él es el único Dios verdadero, el que sana, el que restaura, el que restablece completamente nuestra vida. Y esto es lo que puedo mirar en este hombre el leproso, que al mirar su sanidad, glorificó a Dios alzando la voz, pero también vino y se postró adorando al único Dios verdadero, aquel que lo había sanado. Vino dándole esa adoración. Quizá él no tenía esa posibilidad, porque recuerden que era samaritano, de ir a adorar al tabernáculo junto con los judíos, porque era gentil, pero sí tuvo esa posibilidad. Para él quizá había una imposibilidad de adorar en el templo, pero ahora él tenía la posibilidad de adorar a aquel que lo había sanado. Él vino, estuvo cerca con Jesús, vino y se postró hacia Jesús, vino y adoró a Jesús, vino a dar una verdadera adoración a aquel que lo había sanado. Qué hermoso es entender esta verdad, que nosotros podemos agradecerle a Dios y adorarle a Dios por lo que Él hace continuamente en nuestra vida, en donde quiera que estemos. Si no es el momento de ir al templo, pero podemos adorarlo ahí, decirle gracias por lo que Él hace continuamente en nuestras vidas. Y eso es lo que hizo este hombre. No fue y llegó al templo, primeramente fue y recurrió a aquel que lo había sanado, aunque debería ir al templo, pero él decidió primero ir y regresar a Jesús, que él lo había sanado, y mostrarle su gratitud en glorificarlo, pero también mostrarle su gratitud en adorarlo. También lo que podemos observar en este hombre es que la gratitud lo mostró con gratitud. Y es una de las cosas que nosotros debemos tener presente. La gratitud debemos mostrarlo con gratitud. Mire, la escritura dice que este hombre volvió, se postró rostro en tierra a sus pies, a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este hombre era samaritano. Mire el versículo 17, dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Solo uno de ellos volvió a darle gracias a Jesús. Vuelvo a remarcar esta palabra. La gratitud muestra gratitud. Recuerden que Jesús les había dicho a estos leprosos que deberían de ir a los sacerdotes para que los sacerdotes ellos dieran testimonio de lo que Jesús había sanado. Había o existía oficialmente, el sacerdote era una autoridad puesta por Dios, que ellos, cuando algún leproso llegaba al tabernáculo y este leproso llegaba hacia el sacerdote tenía que a declararlo sano, pero también tenía que ofrecer sacrificios, tenía que hacer ciertos ritos para, de una manera cautelosa, para después dar testimonio de que la persona que estaba leprosa había sido sanada. Estos 10 o 9 hombres quizá llegaron hacia el sacerdote. El sacerdote los examinó cautelosamente y observó que ellos estaban completamente sanos. Creo que ahí los 9 hombres que habían sido sanados, que estaban leprosos, pero que ahora ellos mismos se dan cuenta de que Jesús los había sanado y que el sacerdote estaba dando testimonio que estaban completamente limpios. Ellos en este momento podrían regresar a Jesús para mostrar su agradecimiento, pero solamente llegaron al templo y de ahí ya no volvieron a Jesús. Probablemente estaban agradecidos por lo que Jesús había hecho en la sanidad en ellos, pero no regresaron a darle gracias. Es una de las razones que nosotros tenemos que tener presentes en nuestra vida. Hay personas que nos ayudan y nosotros estamos agradecidos por lo que ellos hacen en muchas maneras. Nos encontramos con nuestros padres o nos encontramos con los amigos o alguien que está muy cercano a nosotros y nos ayuda en muchas áreas de nuestra vida y nosotros estamos agradecidos, pero se nos olvida darle gracias. Esto es lo que hizo este hombre, el samaritano.
Él, al mirar que había sido sanado, no solamente estaba agradecido consigo mismo y pudo haber dicho, oh, gracias a Dios que Dios me sanó. No, regresó glorificando a Dios y regresó adorando a Jesús y regresó para darle gracias. Hay ciertas experiencias que uno atraviesa en nuestra vida. Me recuerdo hace años cuando una persona eh, me hizo un favor, puedo decirlo, un favor que no lo puedo yo olvidar, lo tengo muy presente. Trabajaba en una fábrica donde se hacían zapatos y esta persona tenía mucha confianza en mí. Me dejó de encargado. Él tuvo el trabajo, comenzó a incrementarse y él me pidió que se llevara cierta mercancía a un lugar donde él tenía trabajadores y yo llevaba esta mercancía donde estaban estos trabajadores y miré que yo podía irme a la casa y que los trabajadores se quedaran haciendo el trabajo y tenía más o menos un tiempo para regresar, agarrar la mercancía que el patrón me había mandado que se hiciera y regresara para ir hacia él y decir que el trabajo se había terminado. Pero así lo hice por mucho tiempo, casi puedo decir, probablemente no recuerdo exactamente, unos 3 o 4 semanas que estuve haciendo de esa forma hasta que el patrón se enteró de que yo no estaba trabajando, simplemente dejaba la mercancía, me iba a mi casa, recogía la mercancía y se la llevaba a él y él se enteró de lo que yo estaba haciendo. Y llegó un día, me dijo, Jorge, toma esta mercancía, llévaselo a las personas y me lo traes ahí, me lo traes. Me recuerdo que tomé la mercancía, lo llevé a los trabajadores y en vez de quedarme ahí trabajando, me fui a casa a descansar. Más o menos yo tanteaba a qué horas tenía que regresar para llevar la mercancía y cuando regresé, el patrón estaba ahí esperándome. Todos los trabajadores, ellos nunca se habían dado cuenta de lo que yo hacía hasta en ese momento. Yo tenía que haber estado trabajando todo ese tiempo, sin embargo, no lo hice. Y el patrón me llamó y me dijo, ven para acá. Y cuando me acerqué, puede imaginar toda la gente, todos los que estaban ahí me miraban. Yo estaba, la verdad, estaba como avergonzado, quería correr porque sabía lo que estaba haciendo. Y cuando el patrón me llamó, me dijo, ¿por cuánto tiempo has estado haciendo esto? Y le dije, desde que me mandaste a hacer este trabajo. Y sabe, pensé que me iba a insultar, a regañar. No, este hombre todavía me pagó, me pagó la semana y me dijo gracias. Claro, me despidió, pero eso quedó marcado en mi vida. Y me fui, pasó un tiempo y volví a ver a este hombre en el camión y cuando lo miré, lo único que sí pude es decirle gracias, porque eso marcó algo en mi vida que decidí, yo tenía aproximadamente como 12, 13 años de edad, pero decidí a no hacer fraude, decidí a no aprovecharme de la gente, siendo aún niño. Estuve agradecido por la actitud de esta persona, que él podría regañarme, insultarme, ofenderme, pero creo que fue una persona madura y me ayudó y yo eso nunca olvido. Y cuando lo miré y volví a encontrarlo, la única forma que pude expresar fue mi gratitud hacia él y le dije gracias. Y eso es lo que nosotros debemos hacer continuamente. Personas que nos han hecho favores y que no esperamos a que nos den las gracias, pero tenemos que mostrar gratitud, como lo hizo este samaritano, que vio cómo Jesús lo sanó y él regresó a darle gracias. Por último, también puedo mirar a este leproso que regresó a Jesús dándole gracias, pero al momento al regresar y darle gracias, recibió bendición. Es que la gratitud recibe bendición.
Cuando nosotros somos más agradecidos, la gente misma mira nuestra actitud, la manera como nos conducimos, la humildad del agradecimiento que existe en nosotros, que esa mismo, sin darnos cuenta, recibimos más bendición. Quiero decir entonces que la gratitud añade bendición. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. La gratitud añade bendición. Cuando este hombre samaritano regresó a Jesús para darle gracias, Jesús le dijo, ¿dónde están los 9? ¿No fueron 10 los que limpié? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. No solamente ahora este leproso recibe la sanidad, sino que también recibe la salvación y la vida eterna en esta persona. Cada día que estamos agradecidos con el Señor y somos agradecidos, va a existir más bendición sobre nuestras vidas. No olvidemos en este día que estamos, o en este mes que estamos celebrando el Día de Acción de Gracias. Y no tiene que ser solamente este mes, tiene que ser continuamente en nuestro diario vivir de ser personas agradecidas. Primeramente con Dios y también con las personas que nos ayudan o que nos favorecen. Dios te bendiga mucho y te pido y que seas agradecido primeramente con el Señor y también con las personas que te rodean. Dios te bendiga y te doy gracias por escuchar la palabra del Señor en este día. Bendiciones y que Dios me los bendiga siempre.